tal? Esta pues es una pequeña presentación sobre las funciones y ecuaciones exponenciales. Se supone que esta es la clase que les iba a ayudar, que les iba a aportar el día de hoy, pero por diversos motivos, principalmente por motivos técnicos de internet, no les he podido transmitir la clase en vivo. De hecho, para el momento en el que estoy grabando este vídeo, no tengo internet en mi casa. Entonces pues esperaría hasta que el internet vuelva para poder continuar con ustedes, subirles este video y que lo puedan tener y puedan aprovechar la clase. ¿Okay? Muy bien, este video pues esta presentación es interactiva. Pueden observar los ejemplos resueltos, cada uno con su propio video, elaborado por el profesor Jairo Solano. Sin embargo, pues vamos a aprovecharnos de esta presentación para tener una explicación alternativa de mi parte y que ustedes puedan complementar su estudio individual. ¿Okay? Muy bien, entonces primero tenemos que una función exponencial es aquella que tiene la forma f de x igual a la x. En este caso la a le vamos a llamar base. Aquí tendríamos la base. ¿Okay? Vamos a hacer unos cambios. ¿Okay? Ahí está. Esa es la base. Y este de acá tiene un nombre también particular que es exponente. ¿Okay? Muy bien. Entonces tenemos la base y tenemos los exponentes. ¿Cómo sé yo que es una función exponencial? Pues bien, la variable, o sea la x, corresponde al exponente y la base, que en este caso es la letra a, pues es un número fijo. ¿Okay? Este número fijo tiene que cumplir tres características principales. No puede ser 0, no puede ser 1 y debe ser un número positivo. Todas aquellas bases que sean 0, 1 o negativas no se les puede llamar funciones exponenciales, solo se les llamaría potencias. ¿Okay? Muy bien, entonces bueno, toda esa explicación la tenemos acá. ¿Okay? Seguimos avanzando, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones exponenciales. Aquí tenemos la base 3, la base 1/5, la base pi, la base raíz de 7 sobre 7. ¿Okay? Todas estas son bases que sí pueden ser funciones exponenciales porque son positivas, no son 0 y no son 1. ¿Okay? Esto de acá no podemos considerarlo como funciones exponenciales porque, bueno, la primera tiene una base negativa y pues habíamos hablado que las bases para una función exponencial deben ser positivas. La segunda es un 1, habíamos hablado que no podía ser un 1. La tercera es un 0, vemos que en la exponencial 0 no puede ser una base, y en la última de ellas pues la base es una variable. En las exponenciales la base es un número dado, un número constante, no puede ser variable. Entonces por eso todos estos son ejemplos de funciones que no pueden ser exponenciales. ¿Okay? Muy bien, las funciones exponenciales cuya base sea entre 0 y 1 comparten las siguientes características: el dominio R y ámbito R+. Estas son características generales, son estrictamente decrecientes. Esto es un dato muy importante que va a marcar la monotonía de la función. Entonces la de las bases entre 0 y 1, o sea las que son 0, algo, pues son decrecientes, no intersecan al eje X y intersecan al eje Y el punto 0,1, y pues una gráfica tiene un bosquejo similar a este. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos. Un medio pues es 0.5, ¿no? 0.5 lo podemos considerar como un medio, y por eso como la base está entre 0 y 1 pues es una función decreciente. Pi sextos pues es 3,14 entre 6, da 0, algo también, y por eso esta función es decreciente, y es sobre raíz de 15. Si hacemos ese resultado en nuestras calculadoras también va a dar un número entre 0 y 1, y eso hace que la función sea decreciente también. ¿Okay? Tenemos el caso 2, que las funciones tengan base mayor a 1. ¿Okay? En ese caso vamos a decir que la función es creciente.
comparten básicamente las mismas características que el caso 1, excepto la monotonía. La función va a ser creciente. ¿Sí? Vamos a tener funciones crecientes en este caso, y el bosquejo de la gráfica va a ir, pues, en vez de ir hacia abajo, vamos a ir hacia arriba leyéndolo de izquierda a derecha. Ejemplos de funciones con base mayor que 1, bueno, aquí tenemos la base 2, evidentemente es mayor que 1, 3 sobre raíz de 2, que es 1 punto algo. ¿Okay? Y pues vamos a pasar a las ecuaciones exponenciales. Entonces, una ecuación exponencial es pues básicamente una ecuación. Recuerden que una ecuación es una igualdad entre dos cosas. ¿Okay? Entonces, pues la ecuación exponencial la podemos distinguir de las otras ecuaciones porque la variable está en el exponente. Entonces aquí tenemos la variable en el exponente. Entonces las ecuaciones que tengan la variable en el exponente se va a llamar ecuaciones exponenciales. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo se resuelve una ecuación exponencial? Bueno, vamos a tener un método específico para resolverlas. Entonces podemos escribir algunos pasos por acá. Lo primero que vamos a hacer es simplificar cada lado. Cada uno de los lados. Okay, vamos a simplificar cada lado, pero no simplificar simplemente por simplificar, sino que además de simplificar debemos tratar de que cada lado tenga la potencia de la misma base. Entonces vamos a simplificar cada lado con potencias de la misma base. Este sería el paso 1 y es uno de los pasos más importantes de todos. ¿Okay? Lo segundo que vamos a hacer es cancelar las bases aplicando, ahora sí, vamos a cancelar bases. Vamos a aplicar una propiedad que no hemos visto, que es relativa a función logarítmica. Sin embargo, nos permite usar la regla. ¿Okay? Cancelar bases. Y como tercera opción, vamos a resolver la ecuación que quede. ¿Okay? La ecuación resultante usualmente es o bien lineal o bien cuadrática, en la mayoría de los casos. Entonces, estos van a ser los tres pasos principales para poder hacer una ecuación exponencial. Evidentemente el paso más complejo pues es el paso número 1, simplificar cada lado con potencias de la misma base. Debemos asegurarnos que las potencias sean de la misma base. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a resolver algunos ejemplos que están aquí enlistados para ver cómo nos va y para ver si comprendemos bien los conceptos. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Como les digo, pueden a esta altura ver el video que está resuelta o bien pueden utilizar los pasos que estoy mostrando en este video. Entonces el primero de los pasos es simplificar la expresión. Para simplificar una expresión necesito que haya una potencia como esta con un exponente acá. Y de este lado también debería haber una base, ¿ok? Entonces aquí debería haber un 7 también elevado a la algo. ¿Okay? Debería ser un 7 elevado a la algo. Entonces yo necesito que tanto a la izquierda como a la derecha tengamos una potencia, en este caso la base de 7, de 7 elevado a la algo. Entonces 7 elevado a la algo al lado izquierdo, 7 elevado a la algo al lado derecho. ¿Okay? Muy bien, al lado izquierdo ya conseguí lo que quería. Tengo una base 7 elevado a un exponente que en este caso es x menos 1. En la base de la derecha no lo tengo así. ¿Okay? No tengo un 7 elevado a la algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que descomponer la expresión y ver cómo lograr que esa expresión sea un 7 elevado a la algo. Entonces, lo primero que hacemos es darnos cuenta que el 49 es 7 a la 2. ¿Okay? 7 a la 2. Más adelante el jueves les voy a dar un truquillo para poder convertir potencias a las bases que necesitamos de una forma rápida. ¿Okay? Eso lo hubiese hecho en la clase en vivo, pero bueno, dado los problemas, a esta altura del video aún sigo sin internet. ¿Okay? Muy bien, entonces 49 lo convertimos en 7 a la 2. Luego, por propiedades de potencias,
podemos convertir o pasar este 7 a la 2 al numerador, ¿okay? Pero con el exponente negativo. Por eso nos queda 7 a la menos 2. Si ustedes ven, ahora logramos parcialmente nuestro objetivo, que es simplificar cada potencia, o sea que tenemos un 7 elevado a la 1 exponente aquí, igual a otro 7 elevado a un exponente acá. Entonces ya simplificamos cada uno de los lados, cada uno con potencias de la misma base. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, simplemente vamos a cancelar las bases y trabajamos únicamente con los exponentes. En este caso, la ecuación que tenemos que resolver es x menos 1 igual a menos 2, de donde obtenemos x igual a menos 1 y por ende esta sería nuestra solución. ¿Okay? Muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con diferentes ejemplos y utilizando diferentes propiedades de potencias. Para el primer parcial habíamos repasado y visto algunas de las propiedades de potencias. Si no las recuerdan, yo también les voy a publicar pues una pequeña presentación con propiedades de potencias si las quieren ver. ¿Okay? Vamos a trabajar esta segunda ecuación. Vemos un 9 a la x, un 27 a la x menos 3 y un 729. Puede que esas tres potencias no compartan mucho ahí a simple vista. Sin embargo, sabemos que el 9 es potencia de 3. Sabemos que el 9 es 3 a la algo. Sabemos también que el 27 es 3 a la algo. Entonces, podríamos sospechar que el 729 pues es también 3 a la algo. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de convertir esta ecuación, el lado izquierdo y el lado derecho, a una ecuación con potencias de la misma base. Entonces es lo primero que ustedes deben hacer a la hora de resolver una ecuación exponencial. Tratar de convertir el 9, el 27 y el 729 a una potencia que tenga la misma base en las tres. ¿Okay? Muy bien, entonces sabemos que el 9 es 3 elevado a la 2. Entonces, en vez de escribir el 9 en la ecuación, escribimos 3 elevado a la 2. En vez de escribir el 27, escribimos 3 elevado a la 3 porque sabemos que 27 es 3 a la 3. Y en vez de escribir 729, pues escribimos 3 a la 6 porque 729 es 3 a la 6. Ahora me dirán, profe, pero ¿cómo supo que 729 es 3 a la 6? Bueno, ese pequeño truco o esa pequeña forma de saber las cosas la vamos a ver el jueves o se las explico rápidamente luego. Necesitamos una pequeña calculadora o una calculadora para saber eso. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué sigue después? Bueno, una vez que convertimos el 9 a base 3, el 27 a base 3 y el 729 a base 3, necesitamos simplificar. ¿Okay? Para simplificar, simplemente vamos a considerar algunas cosas. Cuando tenemos una potencia dentro de otra potencia, un exponente dentro de otro exponente, para convertir esto en una sola potencia debemos multiplicar. Entonces multiplicamos el 2 con la x. Aquí multiplicamos el 3 con la x, pero también vamos a multiplicar el 3 con el menos 3. ¿Okay? Entonces aquí vamos a distribuir. ¿Okay? Muy bien. Y con eso ya logramos pues convertir a un solo exponente cada una de las potencias. Esta sería 3 a la 2x, esta sería 3 a la 3x menos 9 igual a 3 a la 6. No hemos logrado el objetivo, porque el objetivo recuerden que es tener una sola potencia aquí del lado izquierdo y una sola potencia aquí del lado derecho. Del lado derecho evidentemente ya tenemos una sola potencia, pero del lado izquierdo aún no. Entonces necesitamos unificar estas dos potencias. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una propiedad que unifica una multiplicación de potencias de la misma base. Simplemente se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Okay? Entonces, al sumar los exponentes, obtenemos una sola base. Bueno, aquí sería sumar 2x con 3x menos 9. Porque el 2x y el 3x son términos semejantes, al sumarlos vamos a obtener 5x menos 9. Y a partir de este punto podemos cancelar las bases y trabajar únicamente con los exponentes. Entonces recuerden, 2x más 3x son 5x, ¿okay? Esto de aquí pues es esto, 5x menos 9 igual a 6 y después de ahí pues es
cuestión de resolver la ecuación. Aquí pasa el 9 a sumar, 6 más 9 son 15, ¿verdad? Entonces lo ponemos por ahí. 6 más 9 son 15. Y después, pues el 5 que pasa a dividir, 15 entre 3 son 3. Y ya con eso obtenemos finalmente nuestra solución. ¿Okay? Entonces vean que el método es igual. Tenemos que llegar a una potencia de cada lado con la misma base, cancelar las bases y resolver la ecuación. ¿Okay? Aquí tenemos otra que parece más complicada, pero en realidad no lo es. Si logramos dominar las propiedades de potencias, realmente no nos va a resultar difícil resolver ninguno de los ejercicios. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Bueno, primero deben identificar la base que tienen en común todas esas potencias. Tenemos una potencia en el numerador, otra en el denominador, otra dentro de un radical y otra fuera del radical. Todas estas bases, tanto el 4 como el 2, como el 2, como el 8, se pueden escribir en una sola base. ¿Okay? Y esa sola base pues es el 2. Todas esas potencias podemos escribirlas como potencias de 2. ¿Okay? Muy bien. El 4, bueno, el 4, sabemos que el 4 es 2 a la 2. ¿Okay? Por eso podemos escribir el 4 como el 2 a la 2. Aquí tenemos un 2 que ya está listo como potencia de 2. Acá tenemos otro 2 que está listo como potencia de 2. Y el 8 también lo podemos escribir como potencia de 2. ¿Okay? ¿Qué sigue ahora? Bueno, tenemos que quitar expresiones que no nos sirvan. Por ejemplo, acá necesitamos multiplicar. ¿Okay? Necesitamos multiplicar este 2 con esta x. Y necesitamos multiplicar este 2 con este 2. También necesitamos convertir este radical. ¿Okay? Radical a notación de potencia. Y también necesitamos multiplicar este 3 con esta x y este 3 que está aquí con el 1 que está allá. ¿Okay? Logrando esas dos situaciones, tres situaciones, pues ya tendríamos nuestro ejercicio bastante avanzado. Entonces, vamos por pasos. En la primera fase, multiplicar 2 por x nos da 2x y 2 por 2 nos da 4. Luego, multiplicar 3 por x da 3x y 3 por menos 1 da menos 3. Lo único que nos queda ahora es tratar de resolver la potencia radical. ¿Okay? Tenemos que resolver esto, pero primero vamos a ir simplificando el lado izquierdo, que es el que tenemos más fácil. Recuerden que acá, dado que el 2 no tiene exponente, le podemos poner un exponente 1. Y esto que tenemos al lado izquierdo, a donde está esta división, es una propiedad de potencias también. Si en la operación anterior hicimos multiplicación de potencias con suma de exponentes, la división de potencias va a restar los exponentes. De aquí que aparezca este menos acá. ¿Okay? ¿Okay? Ese menos que aparece ahí, pues es el resultado de la división. ¿Okay? En división restamos exponentes. Finalmente, para convertir un radical a exponente, recuerden que acá el índice de la raíz es un 2. ¿Okay? Entonces, para poder convertir esto a notación fraccionaria, el 4x que está aquí adentro pasa a ser el numerador de la fracción. ¿Okay? Vamos a colocar esto de otro color para distinguirlo. Vamos a ponerlo de este color. ¿Okay? El 4x pasa a ser el numerador de la fracción y el 2 pasa a ser el denominador de la fracción. ¿Okay? Entonces, teniendo esos detalles ahí, podemos identificar cómo convertir una raíz a exponente fraccionario. Entonces recuerden, el exponente del subradical, o sea, el exponente de aquí adentro, va a pasar a ser el numerador y el índice pasa a ser el denominador. ¿Okay? Después de ahí, ¿qué sigue? Bueno, necesitamos unificar esto de acá. Vean que el lado izquierdo ya está listo, tenemos una potencia completa, con una base y un solo exponente. Aquí tenemos dos bases, necesitamos unificar esto en una sola base.
O sea, vamos a tener que sumar 4x medios con 3x menos 3. Recuerden que en este caso 4x medios, si ustedes hacen la división, pues 4x medios lo pueden escribir como 2x para siguientes efectos. ¿Okay? Entonces, ahora sí, podemos cancelar las bases y tendríamos esta ecuación: 2x más 3 del lado izquierdo. Recuerden que 4x entre 2 lo convertimos a 2x, ¿verdad? Okay. Y pues más 3x menos 3. Al resolver esta ecuación, recuerden que debemos agrupar los x de un lado, lo que no tiene x del otro, y resolvemos con la solución x igual a 2. Muy bien, con esto tenemos más que suficiente para resolver nuestros ejercicios.